Bueno, como a mí me dijeron, dele y acelere, porque la cuestión es rápida, me dijeron, oiga, ¿qué hacemos con profilaxis? Bueno, como todo esto está pasando, hacemos profilaxis. Me dice, oiga, hágame también profilaxis en VIH. Y cuando me dicen profilaxis en VIH en Colombia, yo dije, miércoles, la cuestión es pelúa. ¿Por qué? Porque hablar de profilaxis en VIH en un país en donde todavía la epidemia es tan alta es complejo. Porque es que ni siquiera tenemos identificado. La doctora Eliana nos mostró cómo estamos nada más en el 43% de los pacientes que están con VIH tienen el diagnóstico. Y eso, pues yo también por ahí en una diapositiva lo coloqué. La Organización Mundial de la Salud dice, en general, en el mundo, aproximadamente el 40 al 50% de las personas con infección por VIH no saben que tiene VIH. Gracias. No saben que tiene VIH. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de profilaxis preexposición de VIH si ni siquiera tenemos la totalidad de la población diagnosticada? Pero bueno, hagamos un esfuerzo. Vamos a hablar de la profilaxis preexposición o el famoso PrEP, la posexposición, dentro de los cuales se incluye la violencia sexual, el riesgo biológico pegado ahí a la violencia sexual, vamos a hablar muy rápidamente, y el tratamiento como prevención. También ya lo mencionaron, tratamiento como prevención. Bueno, interesante. ¿Qué es la profilaxis preexposición? Sencillo. Puede ayudar a prevenir la infección por VIH en estas personas que no tienen el virus del VIH, pero que tienen el riesgo de contraerlo. Entonces, ¿cómo así? Claro, todos tenemos el riesgo, o sea que todos vamos a recibir profilaxis. No, un momentico, y eso es lo que vamos a dilucidar. Porque vacuna no tenemos. Entonces, ¿cómo prevenimos este VIH? Esto significa, el PrEP, significa que hay que tomar un medicamento específico contra el virus del VIH todos los días, sin tener VIH. Yo no tengo VIH, pero me lo estoy tomando por si acaso. ¿Sí? Ok. El PrEP es más eficaz cuando se toma el medicamento constantemente, todos los días. Yo me voy a tomar el medicamento por si me voy a una fiesta. Y usted sabe, un holiday, una canita al aire, pues no está de más. Pero ¿sabes qué? Es que no quiero utilizar condones, por eso me voy a tomar la pastillita, para que no me dé. Entonces, aquí hay una cuestión. El CDC de Atlanta dice que al recibir PrEP, o sea, el medicamento del PrEP es el tenofovir más entricitabine, ¿sí? Si yo me tomo una pastillita de tenofovir entricitabine, y aunque ahí lo mencionan en la marca comercial que es Truvada, dice que yo tengo la posibilidad de reducir en más del 90% el riesgo de contraer VIH a través de relaciones sexuales no protegidas. Y en más de un 70% cuando utilizo drogas intravenosas. ¿Eso es bueno? A mí me dan, oiga, usted tiene la posibilidad de adquirir la infección, pero si se toma esta pastillita se lo reduzco en un 90%, es bueno. Es bueno porque la prevención, la posibilidad de adquirir el VIH es alta si yo voy a fiestas y no utilizo preservativos, y en las cuales pues comparto con varias personas. Entonces, si yo tengo una actitud y una condición que favorece esas conductas de riesgo, tomar el medicamento PrEP es bueno. Y por eso mismo está indicado. Pero nos dice, es que, ¿cuáles son las indicaciones? Entonces, ojo, hay unas indicaciones muy puntuales. Y las hay para hombres heterosexuales, para hombres homosexuales y para mujeres. Entonces hay 3 condiciones. Entonces veamos las indicaciones recomendadas para hombres que tienen sexo con hombre. Entonces nos dice,
Un hombre adulto, más de 18 años de edad, que no tiene infección aguda o no tiene infección establecida por VIH, está en condición de recibir un tratamiento PrEP, preventivo. Cualquier pareja, pero una condición es que si ha tenido pareja sexual masculina en los últimos 6 meses, también está en condición de recibir PrEP y debe recibir PrEP para evitar el VIH. O una persona que no esté en asociación monógama con un hombre VIH negativo que tenga probado que es VIH negativo recientemente. Entonces, si cumplo estas condiciones, yo puedo tomar el PrEP. O sea, soy negativo para VIH, pero en los últimos 6 meses un hombre se tiró una canita al aire, no hay problema, también está en la posibilidad de tomar PrEP y que no esté en una asociación monógama con su pareja, sino que tenga aquí, allá y más allá. Bueno, usted debe tomar PrEP y al menos también debe tener una de los siguientes: cualquier sexo anal sin condones, ya sea receptivo o insertivo en los últimos 6 meses, que tenga diagnosticada una infección o enfermedad de transmisión sexual, también en los últimos 6 meses, y que está en una relación sexual continua con un compañero masculino VIH positivo. Esa persona que dice, oiga, a mi pareja le diagnosticaron VIH, pero es mi pareja y quiero seguir con mi pareja, pues puede tomar PrEP para evitar contagiarse. Eso obviamente va a favorecer que esta persona no adquiera VIH y no tenga la posibilidad de tener una infección crónica no curable, pero tratable. Entonces, claro, si usted cumple estas condiciones, ha indicado su tratamiento PrEP. Ok, pero si usted es una pareja, una persona heterosexual, ya sea un hombre o mujer heterosexual, pero que tampoco tiene una relación monógama, mutuamente estoy hablando, que no sea monógama, con una pareja VIH negativo y que se haya hecho la prueba recientemente del virus del VIH. Entonces usted dice, yo quiero recibir el PrEP porque yo tengo 2 parejas o 3 parejas y no soy monógamo porque tengo 2 o 3 y mi pareja tampoco es monógama, ¿sí? Entonces, claro, usted debe recibir el PrEP. Ahora, cuando son parejas que no usen condones durante las relaciones sexuales, cuyo estado de infección por el VIH se desconoce, también está indicado que puede recibir PrEP. Si usted no le hace o no conoce el estatus serológico suyo y de su pareja, pero tienen relaciones sin condones, pueden recibir PrEP, la profilaxis preexposición. Bueno, esto es importante porque en la medida que evitemos una infección por VIH, estamos evitando posibilidades logarítmicas de transmisión. Es que una persona que no se contagia está obviamente evitando transmitir también la infección por VIH. Entonces todo esto es posible. Y la otra consideración es cuando tenemos adolescentes que son menores de edad, menores de 18 años. Y hay una recomendación que nos dice el CDC y es que la detección del VIH debe formar parte de la atención de todos los adolescentes sexualmente activos o que utilicen drogas intravenosas. Y hago una pregunta, ¿a qué edad inician las relaciones sexuales los niños y niñas en Colombia? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 14. ¿Quién da menos? 11 años, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A los 11 años es el promedio de inicio de relaciones sexuales de los adolescentes. 11 años. Por Dios. Pero sí, así ocurre. Entonces, estas niñas, adolescentes, niños, adolescentes que le llegan a su consulta,
deben ustedes también procurar hacerle o invitarlos a que se haga una prueba de VIH. Obviamente hay que tener en cuenta todas las leyes y las normas que establece el Estado colombiano para lo relacionado con el consentimiento, la confidencialidad, la divulgación a los padres. Pero resulta que en Colombia la patria potestad lo tienen los padres. Entonces usted no puede hacerle un examen a un chico escondido. Tiene que hablar con los padres o con los tutores para poder hacer el examen. Entonces tienen que hablar claramente. Por lo menos en Colombia, mientras esté esa legislación, no podemos hacérsela a los chicos menores de edad si no existe esa tutoría de padres o de pues el tutor legal, porque no se puede hacer a escondidas. Hay que preservar la ley y eso sí es claro. Bueno, los datos, sin embargo, en adolescentes, los datos de PrEP en menores de 18 años incluyen también un estudio de metabolismo óseo y de otras toxicidades. ¿Y por qué metabolismo óseo? Porque hace nada le estaba diciendo que la osteoporosis y la osteonecrosis está asociado a un medicamento antirretroviral. Y ese medicamento antirretroviral es el tenofovir más entricitabine, que es el que se utiliza en la PrEP. Ok, entonces usted va a tomar un medicamento que puede generarle algo deleterio para el hueso, pero que le va a prevenir VIH si usted tiene una condición de riesgo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuáles y pesar o sobrepesar cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de recomendar el PrEP en un adolescente. Hay que evaluar qué conviene y qué no. Hay un estudio, que es el estudio ATN 110 y ATN 113, que mostraron que el seguimiento a través del tiempo, la toma del medicamento antirretroviral en estos chicos de 15 a 17 años y el complementario, el 113, de 18 a 22 años, que utilizando el PrEP, a través del tiempo fue decreciendo esa adherencia. Disminuyó la adherencia de la toma del medicamento antirretroviral para el PrEP, porque se cansaron, porque no se tomaron la pastilla. Recuerde que es todos los días, no puede fallar uno. No es que yo voy a tener relaciones dentro de 15 días, pues usted no sabe, usted dice en 15 días, pues tiene que tomarse el medicamento desde ahora. No vale, no es que yo no me lo tomo sino hasta antes de la relación, no, no vale. Tiene que ser todos los días. Y el estudio PlusPill, porque esto fue en Estados Unidos, en varias ciudades, Chicago, mencionan Los Ángeles, mencionan San Francisco, bueno. Y este estudio PlusPill mostró que la adherencia también disminuyó con el tiempo, a través del tiempo, en las encuestas que se le hacían a los pacientes, que estaban, a las personas que estaban en este estudio, que en Sudáfrica, donde la incidencia y la prevalencia es muy alta para VIH, se les dio el PrEP y disminuyó la adherencia a través del tiempo en este estudio sudafricano entre jóvenes de 15 a 19 años de edad. Ok, entonces, unas consideraciones pequeñas sobre PrEP. Que en Estados Unidos el 15% de las personas infectadas por VIH no han sido diagnosticadas. ¿En Colombia cuánto es? Más del 40% en Colombia, lo que nos dijo la doctora Eliana. En Estados Unidos, 15%. Que aproximadamente el 60% de las personas jóvenes que están infectadas por VIH no han sido diagnosticadas en Estados Unidos. Solamente de ese grupito, ¿sí? De 13 a 29 años de edad, el 60% de las personas que tienen VIH en Estados Unidos, en ese grupo de edad, 60% no están diagnosticadas. Así que la incidencia aumenta entre los hombres que tienen sexo con hombres de 25 a 34 años de edad. Por eso, en Estados Unidos era válido y es válido el PrEP, porque no se sabe quién es positivo. Más del 60% no conocen que es positivo, pero son las personas en ese grupo de edad
que más activas sexualmente están. Entonces, si no utilizan protección, es preferible utilizar PrEP para que no se infecten a no utilizar nada. Porque no se quieren colocar los condones. Entonces, es ahí el problema. Bueno, pero actualmente la prevención de VIH debe incluir una consejería sobre sexo seguro. No es solamente tomar la pastilla. Tomar la pastilla es lo de menos. Debe haber una consejería sobre sexo seguro, sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, porque en Colombia también, ¿qué es lo que hacen todos los padres de familia? Van y llevan a sus niñas, que ya son adolescentes, a que le coloquen la inyección para que no queden embarazadas, pero no ven que el problema es de sexo seguro, porque la idea es evitar otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, derivación para apoyo de salud conductual y consideraciones de PrEP. Ojo con esto, no solo la intervención conductual sola no va a hacer que cambie la conducta a largo plazo de estos adolescentes. Así que es fundamental tener eso en consideración. Y ojo, porque muchos pacientes también están con trastornos mentales o de salud mental, y eso favorece que estén, digamos, teniendo relaciones sin protección. Pero algo fundamental también es que muchos pacientes dicen que la protección de barrera, llámese el uso de condones de hombre o de mujer, no impide un placer sexual pleno. Y por eso empiezan a no tener relaciones protegidas. Todas sus relaciones son sin condones y eso obviamente aumenta el riesgo. En Estados Unidos es más alta entre los hombres que tienen sexo con hombres de raza negra y está aumentando entre los hispanos y los latinos. Esto ya lo habíamos mencionado, Organización Mundial de la Salud establece este concepto, pero mire, sí vemos cómo al principio, cuando se empezó a hablar de PrEP, aumentó de manera importante el consumo de medicamentos, tenofovir, entricitabine, PrEP, aumentó 738%. Y fíjense que al principio las mujeres constituyeron el 44% de estas personas que comenzaron PrEP. Pero en el 2012, ya cuando tomar tantas pastillas y todo este cuento, mire cómo desciende al 17% al cabo de 3 años. Entonces, sí fue un boom. Acá en Colombia, como todo llega tarde, todos nos llegan a la consulta, doctor, que yo quiero tomarme la pastilla para evitar el VIH. Entonces, hay que tener en consideración todos estos aspectos, porque uno de los importantes es ¿y quién paga? ¿Quién paga el medicamento? Si ni siquiera tenemos completo para los pacientes que están diagnosticados, ¿cómo vamos a hacer para ese que no está diagnosticado de VIH, que no tiene VIH, pero que le vamos a dar un PrEP para evitar que tenga VIH? Cuando hay otras cosas que podemos hacer. Bueno, la media de edad en ese momento era de 36.2 años en Estados Unidos, quienes tenían capacidad de pago para comprar el medicamento. Pero la efectividad ha mejorado con la adherencia y varios estudios, ¿sí? El VOICE-FEN, que es solo para mujeres, el IPREX y el PROUD eran para hombres que tienen sexo con hombres, el TDF y el Partner PrEP, que era heterosexuales, hombres y mujeres, y el TDF para hombres heterosexuales también, mostró que en la medida que las personas tomen el medicamento constantemente, todos los días, ¿sí? La eficacia aumentaba, iba progresivamente aumentando la eficacia de prevención del VIH. O sea, llegando hasta un 86 a 90% de eficacia de la prevención de VIH entre las parejas serodiscordantes. Entonces, los diferentes metaanálisis del estudio han evidenciado efectivamente que usted tomando el medicamento PrEP puede evitar el VIH. Pero damos unas recomendaciones, y es que debe la gente tener la posibilidad de los cambios conductuales para que no tenga necesidad de utilizar el PrEP, para que evite las conductas de riesgo en la medida de lo posible. Bueno, el estudio que mostró la densidad mineral ósea mostró que en las personas, hombres que tienen sexo con hombres, los transgéneros mujeres que recibieron el PrEP tuvieron una evolución de la absorciometría, o sea, el DEXA scan, ¿sí? Que es para mirar cómo estaban su componente óseo,
a ver si tenían osteoporosis, osteopenia, osteonecrosis. Bueno, y había un componente pequeño de osteopenia en estos pacientes que desapareció en la medida que las personas dejaron de tomar el medicamento. El informe de la OMS sobre VIH-Sida revela que más de 18 millones de personas que tienen VIH en el mundo, 18 millones de personas reciben tratamiento antirretroviral. Pero hay un número similar que no reciben tratamiento antirretroviral y todavía no tienen acceso a los tratamientos y que muchas de ellas no conocen ni siquiera su estatus serológico. De tal manera que la invitación es a que nos hagamos el estatus serológico de VIH. Así como nos hacemos el de hepatitis B, bueno, el de VIH también, todos debemos conocerlo. 40% de las personas con VIH desconocen su condición respecto al virus y muchas de ellas corren un riesgo más elevado de infectarse, a menudo que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud y obviamente hay una promoción del autoanálisis del VIH, lo que le decía ahorita. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor a ir a un laboratorio, a que le hagan firmar una serie de documentos y que lo estén estigmatizando por la prueba de VIH. Entonces, se está promocionando que se haga el autoexamen, como se hace el de mama, pero con una muestra de saliva o una gotita de sangre. Y usted se lo hace en su casa. Fabuloso. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debemos procurar. Bueno, en este sentido, pasamos inmediatamente al tratamiento como prevención. 2 slides sobre esto. La evidencia continúa acumulándose y cada día nos llega más información de que las personas que son VIH positivas, que tienen un tratamiento antirretroviral altamente activo y efectivo para ellos, con cargas virales indetectables, constantemente van a tener un muy bajo riesgo, por no decir que cero, de transmitir el virus del VIH. Es una muy buena noticia de que tratando adecuadamente, permanentemente, a una persona con infección por VIH, el riesgo de transmitirlo es casi cero. Entonces, desde el 2008, hace 9 años, en Suiza, publicó una declaración que se denominó la Declaración Suiza y declara, ahí sí, en Suiza, que una persona VIH positivo con una terapia antirretroviral potente no es sexualmente infecciosa. Y esa declaración, que muchos hablaron de locura, ahora se está viendo que sí es así. Si usted con VIH positivo permanece indetectable, el riesgo de transmisión de la infección a otras personas es casi cero. Entonces es absolutamente bueno y las evidencias más recientes respaldan esta conclusión y el estudio 052 HPTN que nos mencionó la doctora Eliana lo sigue confirmando. Este es un estudio aleatorizado, tratamiento antirretroviral como prevención y este tomó parejas VIH positiva, serodiscordantes que iniciaron el tratamiento y tuvieron un riesgo de 96% menor de transmitir el VIH, por encima del PrEP. ¿Sí? Pareja serodiscordante, hombre positivo, mujer negativa, se toma el señor el medicamento como debe ser, se le hacen sus cargas virales, indetectable, 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 no utilizan preservativos y el 96% no se infectó de esas parejas serodiscordantes, lo cual obviamente es muy importante. Y lo que nos mencionaba Eliana también es cierto, que era mejor en aquellos que empezaban el tratamiento lo más rápido posible antes de que sus CD4 empezaran a caer. El estudio Partner, que también lo presentaron el año pasado en Durban, mostraron casos de transmisión de VIH dentro de estas parejas y también analizaron más de 58,000 actos sexuales. ¿Cómo lo contabilizaron? No sé, pónganlo ahí a ver. Ideen cómo contabilizaron los actos sexuales de estas 900 parejas, serodiscordantes. Pero encontraron que más del 95-96% de disminución de transmisión de VIH. Excelente. Por encima del PrEP, lo cual obviamente es también muy bueno. Debido, sin embargo, a que hay un pequeño riesgo de que el VIH
no permanezca indetectable, que son los pacientes que hacen los famosos blitz, o que de pronto hace el holiday de medicamentos, que un día, fin de semana me voy de rumba y no me lo tomo. Ese paciente puede hacer pequeñas elevaciones de VIH y en ese momento sí transmitirlo. Entonces eso ha hecho que algunos expertos recomienden que a pesar de tomar el medicamento, es bueno que frecuentemente utilicen también otras medidas de barrera, como el uso de los condones para evitar esta transmisión. Y otro aspecto fundamental es que las personas mismas no quieren transmitir a su pareja el VIH. Entonces eso, porque están sobreestimando las posibilidades de infectar. Ellos dicen, no, pues yo me infecté, no quiero que te infecte mi pareja, entonces utilizo preservativo, así estén indetectables y todo probado, pero pues lo consideran. Bueno, y para finalizar, lo que tiene que ver con la profilaxis y prevención del VIH, no es solamente con el medicamento antirretroviral, en las dos condiciones anteriores, sino que hay un problema creciente en Colombia, es la violencia sexual y la prevención del VIH. ¿Cómo prevenimos el VIH en estos casos específicos de violencia o abuso sexual? Entonces allí obviamente Colombia ha dicho, estamos presentes, y a través de la resolución 459 de 2012 estableció para Colombia un instructivo para el uso del kit de profilaxis post-exposición para VIH, ITS y la anticoncepción de emergencia en personas víctimas de violencia sexual. Es clave recordar que esto es obligatorio, no es que yo quiera o no quiera hacerlo. Mi institución está obligada a tener este kit dentro de las urgencias y de hecho ahora en las valoraciones que están haciendo para todo lo que tiene que ver con habilitaciones, están pidiendo, ¿usted tiene este kit? Están preguntando, porque esto es obligatorio. Y es obligatorio desde el 2012, sin embargo, como es todo en Colombia, nos hemos hecho el de la vista gorda y no lo conocemos sino más recientemente. Entonces hay que recordar que la atención integral en salud a víctimas de violencia sexual es un reto para todos los profesionales de la salud, porque no lo conocemos tan frecuentemente, porque no lo tratamos tan frecuentemente. Sin embargo, es un reto porque desconocemos cómo prevenir y cómo tratar a estas personas. Entonces, están todas estas, el Ministerio desde hace 17 años viene sacando resoluciones y normas para empezar a trabajar en este aspecto. Sin embargo, a pesar de que existen desde hace 17 años, muchos de nosotros, los profesionales en salud que trabajamos en urgencia, no conocemos estas normas. Y de hecho decimos, no, eso que lo trate el infectólogo o que lo trate allá el ginecólogo y si es el proctólogo, y derivamos a todo el mundo cuando nosotros desde urgencia, como médicos o como profesionales de la salud, desde urgencia debemos dar solución a este problema. Hay que recordar que estos casos se siguen aumentando constantemente en el país y hay publicaciones, inclusive hasta hace un año salió una ley, la ley del feminicidio, Rosa Elvira Celis, por el caso que pasó a esta señora. Y hay que recordar que muchos de los casos no cuentan con calidad y oportunidad. Fue parte de la conclusión para hacer la ley de feminicidio. Bueno, pero una víctima de violencia sexual no llega a urgencia y dice, ay, es que yo soy víctima de violencia sexual, me violaron aquí a la vuelta, en el potero. No, una persona que es víctima de una violencia sexual llega venciendo muchas barreras personales, sociales, laborales, porque cuando llegan a la institución en esta condición de alta vulnerabilidad, debemos pensar inmediatamente que una atención a una persona víctima de violencia sexual es una emergencia. No es que espere ahí a ver que no, como no está sangrando, no, es una verdadera emergencia. Y por lo tanto, debe haber personal capacitado y calificado para atender a esas personas que son víctimas de violencia sexual. Y por lo tanto, los grupos se deben armar en cada urgencia, en cada institución. Deben armar un grupo
que atienda a estas personas, inmediatamente activarlo cuando alguien dice, es que vengo porque me violaron, vengo porque fui víctima de un abuso sexual, vengo porque fui víctima de violencia sexual, o vengo porque me drogaron y creo que me violaron. Porque no necesariamente tiene que haber violencia, muchas veces con drogar a una persona y someterla ya hace parte de abuso sexual. Entonces, hay que actuar en consecuencia. Y por lo tanto, hay una serie de situaciones que debemos conocer, cómo empezar una atención en urgencia, y hay que ver que se debe contar con herramientas conceptuales, lo que estamos hablando acá, y prácticas para el abordaje integral de la violencia sexual o del abuso sexual. Y para las acciones de prevención, detección y atención integral que tendrán esos médicos que están en urgencia. Es fundamental recordar que es una problemática frente a la cual cualquier niño, niña, hombre, joven, adolescente, adulto puede presentar. Cualquiera está expuesto a que esto le ocurra. De tal manera que la violencia sexual en todas sus manifestaciones sí constituye, y ojo con esto, una de las más graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas. Tanto que hablamos de derechos, y esto cuando ocurre en un niño, en una niña, o en un adolescente, es una de las afectaciones a ese derecho fundamental. Y por lo tanto debe ser protegido y debe ser tratado de la mejor manera. Bueno, es un tema para el país de gran interés. Cada vez se está mencionando más, hablando más, sacando resoluciones, normas, decretos y leyes que permitan dar una respuesta adecuada a la problemática que se está presentando no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y a nivel mundial. Si vamos a los países africanos vemos que la problemática es mucho más grave, pero obviamente debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué es violencia sexual? Todo acto sexual, la tentativa de consumarlo, el acto sexual, pero también los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción, y es entendible, de otra persona, ya sea su jefe, su jefa, ¿sí? Ustedes no escucharon ayer, antes de ayer, que en la noticia del Tiempo, Nacho Vidal, ¿escucharon a Nacho Vidal? Ahí sí todo el mundo se acuerda que es Nacho Vidal, que no lo ha visto. Bueno, el tipo denunció que en una institución fue por un dolor de oído y le estuvieron manoseando los genitales. ¿Cómo así? Bueno, puso la denuncia penal a los médicos que lo atendieron en una institución aquí en Bogotá porque lo manosearon. Eso es abuso sexual, es manoseo, ¿sí? Y todas estas cuestiones. Pero eso hace parte de lo que realmente se define como violencia sexual o abuso sexual. Entonces, la tolerancia en Colombia hacia la violencia y especialmente la violencia de género, la violencia hacia las mujeres debe cesar y debe ser una bandera que todos debemos liderar, todos de una u otra manera debemos estar en pie de lucha contra este flagelo que ataca a toda nuestra sociedad. La violencia sexual es un acto deliberado, es consciente, es racional y es intencional, de tal manera que a ningún abusador se le puede catalogar de loco. No, que es que el tipo la violó porque era loco. No, la violencia sexual no está en esa categoría. La violencia sexual es intencional, ¿sí? Es racional, es pensada y está pensada con el ánimo de hacer daño. No es que lo quiero ahí porque tengo placer, no, es hacer daño y por lo tanto debe ser, digamos, frenada con toda la fuerza que la ley nos debe permitir. Así que la violencia sexual pone también en escena muchas asimetrías de poder. Siempre el adulto contra el niño. El tío, la madre, el padre. Ustedes no vieron la niña de 2 años, padre y madre, que la violaron, que la dejaron en Medellín. ¿No se acuerdan la noticia hace una semana y media? Asimetrías de poder.
el jefe contra el subordinado. Y eso obviamente es algo que debe tratar de disminuir. También hay una violencia que se asocia, ¿no se acuerdan los casos de uso de ácido para someter a personas? Y obviamente todo lo que hemos visto de los videos pornográficos de niños sometidos a estos actos abusivos y esta violencia. Pero recordar que muchas de los victimarios suelen ser los más conocidos de la víctima, muchos, y por lo tanto debe tenerse esto en cuenta para tratar de frenar todos estos casos. Hay que recordar que las consecuencias del abuso sexual y la violencia sexual pueden ser muy largas, pero voy a mencionar unas poquitas aquí. El niño, niña, adolescente, violado, tiene sentimiento de culpa, de minusvalía, y eso hace que a lo largo del tiempo estas personas con esa disminución en la autoestima puedan inclusive llevarlos al suicidio. ¿Por qué hay suicidio de adolescentes? Pues por todos estos problemas también. Pero también está la depresión y estas ideas suicidas, las infecciones de transmisión sexual, dentro de las cuales está hepatitis B, hepatitis C, VIH, condilomas, herpes, el herpes en general, papiloma, ¿sí? Todas las infecciones de transmisión sexual. Pero también vemos en los niños bajos en el rendimiento escolar, ahí tenemos que tener mucho cuidado con los chicos, chicas. También embarazos no deseados en adolescentes, abortos, digamos, que no cumplan todas las normas que dice la ley, abortos inseguros, bueno, y un sentido de desvalorización impresionante. La tipología de la violencia nos dice, y para que por favor tengan atenta nota, miren este espacio en blanco, la violencia sexual nunca es autoinfligida. Nunca una violencia sexual es autoinfligida. Siempre hay alguien que lo haga. Todas las demás tipologías de violencia que ustedes ven, la violencia física, psíquica y de privaciones puede ser interpersonal, puede ser autoinfligida y puede ser colectiva. Pero la violencia sexual no es autoinfligida. De tal manera que si alguien dice, soy víctima de violencia sexual, créale. Créale porque eso puede ayudarlos a nosotros como profesionales a una atención más precoz, una atención más adecuada a estas personas víctimas de violencia sexual. Bueno, en Colombia la violencia sexual, o sea, se notifica solo el 20% de los casos. El 80% no está notificado. Sin embargo, sabemos que existe porque en las diferentes encuestas vamos identificando estos casos. Como tampoco, ¿ustedes creen que las chicas, chicos que están en las carreteras del país prestando sus servicios sexuales no son abusados? Y ninguno de ellos lo reporta. Lo agarra un camionero, cualquiera, lo monta en un pueblo, lo suelta en otro pueblo, muchas veces abusan, no reportan. Pero sin embargo, existe. La explotación sexual desde las mismas madres y padres, tíos, tías, hacia los sobrinos o hijas es frecuente. Explotación sexual. Los desplazados. No, o sea, la lista es grande realmente para decir por qué el 80% de esta violencia sexual no está notificada y en la policía ni en ninguna institución, medicina legal, nos están diciendo esto es lo que está pasando. Pero bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, debemos dar apoyo emocional, tratar las condiciones generales de salud de ese paciente que nos llega a la urgencia y tomar las evidencias forenses que apliquen. Recordar que debemos, al tratar a este paciente, tenemos que procurar los cuidados médicos más específicos, la anticoncepción y dar la profilaxis. Sí, porque ese es el tema que a la larga me dijeron, profilaxis de las ITS y de VIH, ¿sí? Incluyendo hepatitis B, incluyendo obviamente otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, toma de evidencia forense, realizar las medidas de protección, orientación a la familia,
tratamiento y rehabilitación de la salud mental, realizar la denuncia, y ojo, la denuncia es importante, esto es el reporte es obligatorio, no es que quiera o no, es obligatorio el reporte. Y cuando esto ocurra, usted va de una vez a tener en cuenta que la ley 1164, ley de 2007, establece que la atención integral se brinda desde la humanidad, desde la dignidad, desde la responsabilidad, la prudencia y el secreto. Entonces, no es que yo quiera ser responsable, no es que yo quiera ser prudente, es que debo hacerlo, porque estoy sometido a una ley que si no hago, también es posible que me denuncien y que pueda tener problemas legales. Bueno, el acuerdo 1257 establece que las víctimas tienen derecho a recibir atención integral con unos servicios que sean accesibles, eficientes y que cuenten con todos los parámetros necesarios. Toda situación de violencia es considerada una urgencia y evaluar si se encuentra en peligro la vida del paciente o de la paciente, y una vez el paciente se encuentra estable ante estos riesgos vitales, se dará inicio al resto del protocolo de atención de violencia sexual, que implica, obviamente, la evaluación del estado mental del paciente, ¿sí?, las condiciones en las que se encuentra, explicarle los derechos que tiene el paciente y empezar a usar el kit PET, que es profilaxis post-exposición. Profilaxis post-exposición. Y en este caso hay 4 pasos fundamentales, que es la asesoría de las pruebas, realizar las pruebas de manera urgente, inicio de la profilaxis post-exposición y el seguimiento clínico y paraclínico. Y para eso nos vamos a qué es lo que dice la guía que tenemos. Y dice, si hay que hacer profilaxis para VIH, sí, pero a diferencia de lo que hablamos en el PET es con 2 agentes antirretrovirales nucleócidos y un inhibidor de la proteasa. ¿Estos cuáles son? En general, sidobudina, lamivudina y lopinavir, ritonavir, y se da el tratamiento para 4 semanas, solamente 4 semanas. Y si usted tiene que hacer también profilaxis para hepatitis B, y la va a hacer de la siguiente manera: vacuna contra la hepatitis B, dar 3 dosis y completar el esquema, porque ustedes acaban de escuchar también en la conferencia que la hepatitis B no la tiene todo el mundo. Hasta hace muy poco se está aplicando de manera adecuada la vacuna de hepatitis B. Y para la hepatitis B también en estos casos es fundamental en la urgencia el uso de la gamma globulina contra hepatitis B, que se dosifica según el peso del paciente y se termina de completar el esquema en máximo 2 días. Entonces, se hace la profilaxis también de otras infecciones de transmisión sexual, para la sífilis, para la gonorrea, para la clamidiosis, para el linfogranuloma venéreo, para las tricomonas, y el tratamiento aquí lo establece a través de estos medicamentos, que es ceftriaxona, acitromicina y metronidazol, como dosis única, dadas en urgencia. Todo esto se da en urgencia. Y a la mujer en edad reproductiva y fértil se le da la anticoncepción de emergencia, en donde se da el levonorgestrel de 0,75, dosis única, 2 tabletas en ese momento. Recuerden que las pruebas rápidas para hepatitis B, VIH y la prueba rápida de embarazo es obligatoria hacerla en urgencia. No en el labo, no que la voy a mandar a un laboratorio externo, no, se hacen ahí en la misma institución. Y son pruebas rápidas, por lo tanto debe estar a los 20, 30 minutos máximo. ¿Ok? Entonces, con todas estas consideraciones, estos son los medicamentos. Si la persona pesa menos de 30 kilos de peso, se dosificará de acuerdo a estos kilogramos de peso, y cada uno de los medicamentos, la anticoncepción de emergencia, y también recordar que es fundamental la vacuna y la gamma globulina. Recordar que la vacuna contra hepatitis B viene de 10 a 20 microgramos por cada mililitro, y que se administra hasta los 19 años de edad inclusive. Sin embargo, digamos, para esa cantidad de 10 a 20. 20 microgramos es más que suficiente.
pero recordar que hay que completar el esquema. El esquema mínimo son 3 dosis de vacuna de hepatitis B. Si usted no sabe o no conoce que haya estado protegido contra hepatitis B y no tiene los títulos protectores, debe utilizar la inmunoglobulina G humana para hepatitis B o gamma globulina de la siguiente que vienen en estas presentaciones, ampollas de 2 y de 40 mililitros, y se debe aplicar en las primeras 72 horas de ocurrido el evento. Ojo con esto, gamma globulina lo que hace es prevenir también la adquisición de una hepatitis B. ¿Qué hace la inmunoglobulina o la gamma globulina? Son anticuerpos que se presentan inmediatamente al torrente sanguíneo para atacar al virus de la hepatitis B que va a llegar en ese momento. Es una manera de prevención efectiva, se hace por una única vez en el momento, antes de las 72 horas. Después de eso ya es más difícil. La recomendación es que se debe infundir por vía intravenosa, lentamente, ir mirando en este paciente en urgencia todos los eventos adversos que pueda presentarse. Bueno, si la persona expuesta está vacunada y se puede saber que tiene buenos títulos de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, no requiere ni vacuna ni inmunoglobulina. Pero ahí viene la pregunta, el doctor Pérez le preguntó, ¿quién está vacunado contra hepatitis B? Y aquí rápidamente, levantamos la mano, a ver, ¿quién está vacunado contra hepatitis B? Todos, a ver, ¿quién está? ¿No te has puesto la vacuna? Sí, entonces levanta la mano, tú también. Si hacemos un paneo, todos se vacunaron. Ahora yo les digo, ¿quién conoce su estatus serológico de anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B? Menos de la mitad. Entonces, si nos pasa una desgracia de esta y llegamos allá, yo me vacuné contra hepatitis B. Y le preguntan, ¿y cómo está usted de los anticuerpos? ¿Lo conoce? No, no lo conozco. Entonces no aplica. Le van a colocar la inmunoglobulina y le deben colocar la vacuna de una vez. Si la persona está vacunada pero no sabe el nivel de anticuerpos, hay que solicitarlos en urgencia y si es posible que nos lo entreguen enseguida, pues de acuerdo al nivel de anticuerpos contra el antígeno de superficie, se procederá o no a aplicar la vacuna. Si los anticuerpos son muy bajos o no se conocen, se recomienda siempre vacuna y gamma globulina. Hay una serie de artículos que mencionan la protección importante que genera la gamma globulina en la prevención de la hepatitis B. Lo voy a pasar. Ahora, ¿qué es lo que hacen los mecanismos que se postulan para las inmunoglobulinas en la infección? Pues lo que hacen es neutralizar los superantígenos circulantes, también bloquean el evento mediado por los receptores FC y también modula las citoquinas. Las citoquinas son las células proinflamatorias y para terminar regulan la producción de células T. Tienen además acciones antiinflamatorias para reducir el daño mediado por complemento, neutralización de las toxinas y activación de los leucocitos. Hay muchas otras recomendaciones, ¿sí? Como esta que dice que los pacientes deben ser aconsejados sobre el riesgo de transmisión de infecciones, pero también el riesgo de nefrotoxicidad y que principalmente se ha reportado con el uso de productos que contienen sacarosa, de tal manera que eso es lo que tienen que evidenciar en cada una de las instituciones cuando utilicen gamma globulina, con sacarosa versus los que no tienen sacarosa. Y eso es todo. Muchas gracias. Basta de violencia hacia la mujer y estamos atentos. Maratónico. Sí. Doctor, buenas tardes. Gracias por su excelente exposición. Quería preguntarle en este momento para clamidia en nuestro medio, ¿cuál es el examen que usted recomienda de detección en temas de sensibilidad y especificidad que siempre ha habido con mucha discusión al respecto? Sí, bien interesante. En clamidia, recuerda, como no tenemos cultivos que nos puedan identificar exactamente qué está pasando, la detección inmunológica, la detección a través de anticuerpos y del antígeno específicamente para clamidia, nos está dando buenos resultados. Hay dos exámenes que detectan en este momento clamidia y es uno, la detección de anticuerpos totales y la detección del antígeno específico para clamidia, serológico, los dos son serológicos y nos está dando buenos resultados.
Recuerda que cuando pides anticuerpos totales te van a aparecer anticuerpos IgG y anticuerpos IgM. Entonces ahí puedes inmediatamente hacer la diferenciación de si es un proceso reciente o si tiene más de 6 meses.